Hola a todos, mi nombre es Antonio. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, en la provincia de Alta Austria, dentro de lo que era el Imperio Austrohúngaro, el 20 de abril de 1889. Nació en una familia católica de clase media. Su padre fue Alois Hitler, un agente de aduanas e hijo ilegítimo que usó el apellido de su madre, Schicklgruber, hasta bien entrada su madurez cuando fue reconocido por su padre. La madre de Adolf fue Clara Potze, quien era a su vez prima de Alois, por lo que la pareja solicitó una dispensa papal para poder contraer matrimonio. Clara se convirtió en ese momento en la tercera esposa de Alois, quien ya tenía 2 hijos de su esposa anterior, de nombres Alois Jr. y Angela. Adolf fue el 4º hijo de la pareja, y sus 3 hermanos, Gustav, Ida y Otto, murieron antes de llegar a la adultez. Su infancia no fue sencilla. Su padre lo azotaba a menudo, hasta que él decidió, entrados los años, no volver a llorar, y en su lugar contaba los azotes hasta que su padre terminaba. La familia se mudó varias veces durante la niñez de Adolf debido al trabajo de su padre. Fue un buen estudiante en la escuela primaria, pero en su primer año de secundaria fue suspendido y tuvo que repetir el año. Su bajo desempeño en los años posteriores fue una forma de rebeldía hacia un padre castigador, aunque quedó cautivado de por vida con las lecturas pangermánicas del profesor Leopold Poch, que influyó en gran medida en la mente del joven Adolf. Por ese entonces soñaba con convertirse en un pintor de renombre y admiraba las bellas artes. Cuando Alois murió en 1903, Adolf abandonó la educación secundaria sin obtener un título, pero con la obsesión de convertirse en artista plástico. En 1907, Clara, aquejada por un cáncer, se fue agravando. Adolf vivía con su madre, pero viajó a Viena para solicitar el ingreso a la Academia de Bellas Artes. Presentó el riguroso examen y no fue admitido debido a su escaso talento. Ese mismo año falleció Clara. A la pérdida de su madre se le sumó la frustración de no ser admitido como alumno en Bellas Artes. Cabe destacar que él estaba convencido de que su futuro estaba en la pintura. Hasta 1913 recibió una pobre pensión por orfandad dejada por sus padres. Seguía en su empeño de pintar y ocasionalmente vendía algún cuadro para ganar algo de dinero. Otras reseñas de su vida afirman que durante todo un año logró vivir exclusivamente de las ventas de sus cuadros, hecho que habría ratificado su idea de haber sido tratado injustamente por los académicos en Bellas Artes. Ese año se mudó a Múnich, Alemania, intentando esquivar el servicio militar en su país. Se ha dicho que el motivo principal para esa decisión era que no deseaba servir junto con esclavos y judíos, pero tuvo que volver obligado al año siguiente, ya que fue deportado por la policía hacia Austria. Al ser examinado para su ingreso al ejército, se determinó que no era apto para prestar el servicio militar. Posteriormente, al hablar sobre esa etapa de su vida, el propio Adolf afirmó que abandonó Austria porque la mezcla de razas en Viena le causaba verdadera repulsión. Ya libre de posibles castigos en su país natal, regresó a Alemania. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Adolf se presentó entonces como voluntario del ejército y tras un breve entrenamiento de 3 meses, fue enviado a un regimiento bávaro, sirviendo como mensajero en Francia y Bélgica. En octubre de 1916 fue herido en una pierna, regresando al frente de batalla 6 meses después, ascendido a cabo. Llama la atención que nunca logró ascender de ese rango bajo de cabo, pero lo que ha trascendido es que lo consideraba no apto para manejar tropas. También se supo que sus compañeros no lo soportaban debido a que jamás se quejó de los superiores y acataba todas las órdenes sin chistar. Mientras los otros manifestaban su inconformidad por estar metidos en una guerra que no tenían posibilidades de ganar, Adolf pensaba que ganarían. Pero en 1918 quedó atrapado cerca de Ypres en un ataque británico con gas venenoso, que lo dejó ciego por un tiempo.
Se acercaba el fin de la guerra y Adolf no estaba listo para lo que vendría. Nunca imaginó una derrota de Alemania en la conflagración bélica. Algunos biógrafos atribuyeron su ceguera de ese momento a problemas más mentales que físicos y a su negación a admitir lo que la realidad ya le iba indicando. A poco de comenzar a recuperar la vista, la monarquía alemana fue sustituida por la República de Weimar, marcando el final de la guerra y la derrota de Alemania. Adolf, al igual que la mayoría de los nacionalistas alemanes, culpó por la derrota y la firma del armisticio que marcó el fin de la guerra a los socialistas, marxistas y judíos que, según él, habían apuñalado por la espalda a la patria. Tras el fin de la guerra surgió un caos político en la zona de Baviera, que llegó a convertirse por unos pocos días en una república de consejos. Tenía gran similitud a los soviets comunistas y fue rápidamente aplastada por el gobierno central alemán. Se le encargó entonces a Adolf, como miembro del ejército, infiltrarse en las organizaciones socialistas que estaban en franco crecimiento y atraer hacia grupos paramilitares a soldados de ideas similares a las suyas. A mediados de 1919, Adolf ya tenía la categoría de espía del Comando de Inteligencia del Ejército. En ese rol se le ordenó investigar al pequeño Partido Obrero Alemán. La organización era nacionalista, pero los superiores de Adolf no lo sabían y sospechaban que podía ser un partido socialista o comunista. Asignarle esa tarea fue el inicio de todo lo que luego haría este personaje. El 12 de septiembre de 1919, asistió por primera vez a un mitin del Partido Obrero Alemán, donde el principal orador fue Gottfried Feder. Cuando en medio de un debate, uno de los ponentes comenzó a defender el separatismo bávaro, Adolf replicó con un discurso de tal intensidad que llamó la atención del presidente del partido, Anton Drexler, quien le propuso unirse a ellos. Así fue como en octubre Adolf pronunció su primer discurso público en un acto del partido. En febrero de 1920, el partido celebró su primera reunión de real importancia, donde Adolf leyó ante el público los puntos principales del programa nacional socialista, que proponía, entre otras cosas, la destrucción de los enemigos interiores de Alemania y la expansión de las fronteras para garantizar el futuro germano. El 1 de abril, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre por el de Nacionalsocialista. Ese mismo día, Adolf abandonó el ejército para organizar escuadrones de veteranos de guerra para que mantuvieran el orden en las reuniones del partido. Los llamó SA, aunque fueron más conocidos como los Camisas Pardas. Al poco tiempo, los SA pasaron a convertirse en grupos de choque contra opositores y grupos minoritarios, y Adolf adoptó para el movimiento en crecimiento el emblema de la cruz esvástica y el saludo típico del fascismo italiano con el brazo en alto. Adolf se convirtió rápidamente en la figura central del partido, por lo que Anton quiso quitárselo del medio buscando alianzas externas. Lejos de funcionar a su favor, sus acciones encontraron rechazo y finalmente presentó su renuncia. Eso condujo al ascenso final de Adolf a la cabeza del partido. En estos años de ascenso conoció a Rudolf Hess, Hermann Göring, Alfred Rosenberg y otros que lograron conectarlo con círculos sociales más altos, que se convirtieron en el apoyo económico fundamental del Partido Nacional Socialista. Adolf logró penetrar, con su encendido discurso nacionalista, el alma dormida y vencida del pueblo alemán en todos sus estratos sociales. Tiempo después, embelesado con su retórica antisemita, el Partido de los Trabajadores se unió al nacionalsocialismo, formando el definitivo Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, apodados despectivamente nazis. La década de 1920 comenzó transformando la historia de Adolf en la del carismático orador, que llevó a la creación de un verdadero culto a su personalidad. Con todo el poder de su influencia entre los trabajadores, sumado a una milicia de 15.000 hombres organizados como tropas de asalto, en noviembre de 1923 intentó apoderarse del gobierno bávaro en Múnich durante una revuelta conocida como el Motín de la Cervecería.
La revuelta fracasó y Adolf fue llevado a juicio. Ese juicio, iniciado en febrero de 1924, resultó a la postre su mejor elemento propagandístico. Atrajo atención internacional y le permitió hablar libremente. Consciente de la atención que generaba, en cada oportunidad dio un poderoso y convincente discurso nacionalista. Además, asumió la responsabilidad de la intentona golpista, pero negó haber cometido un crimen. Dijo que no existía traición contra los traidores de 1918, que llevaron a Alemania a una situación lamentable. Aunque fue condenado a 5 años de prisión, lo liberaron después de solo 9 meses. Ese paso por la cárcel lo utilizó para escribir su libro Mi lucha, donde sentó las bases de sus tenebrosas ideas políticas. Para 1925, el partido nazi ya se había restablecido y sus filas se engrosaban vertiginosamente. Sobre todo en los últimos años de la década sumaron muchos partidarios, debido a la Gran Depresión que asoló Alemania. Para ese entonces, Adolf había reordenado sus milicias personales y les dio el nombre de SS. Las SS fueron instituidas originalmente como cuerpo de guardaespaldas personales de Adolf. Era un grupo selecto de combatientes que competían por la supremacía en el partido nazi con otra milicia, las tropas de asalto SA. Puso al mando de las SS a Heinrich Himmler, un oficial de guerra alemán de alto rango, y le confió su protección personal. En septiembre de 1931, su sobrina Geli se quitó la vida con un arma que pertenecía a Adolf en su casa de Múnich. Se cree que Geli mantuvo una relación romántica con su tío, y la muerte le generó al hombre una duradera depresión. En las elecciones legislativas de 1932, el nazismo obtuvo más del 37% de los votos, convirtiéndose en la primera minoría en el Parlamento alemán. La presión del partido sobre el poder ejecutivo y las alianzas secretas hicieron posible que el 30 de enero de 1930, Adolf fuera designado como primer ministro de Alemania por el presidente Paul Hindenburg. Por ese entonces, muchos creyeron ingenuamente que el hombre cumpliría los compromisos adquiridos con los políticos conservadores y los industriales adinerados que lo apoyaron para llegar a esa posición. Querían moderar su temperamento y su afán de poder absoluto, pero en unas pocas semanas se dieron cuenta de que sus ilusiones eran vanas. De hecho, a lo largo de su gobierno persiguió, apresó y asesinó a muchos de los que lo ayudaron en su carrera. Otros huyeron al exilio para salvar sus vidas. El 27 de febrero, él mismo organizó el incendio del Parlamento para utilizar el hecho como excusa para aniquilar a sus opositores. Una semana después, logró aprobar una ley que abolía la democracia alemana y le confería poderes absolutos. En esa oportunidad, el Parlamento alemán aprobó la ley para aliviar las penurias del pueblo y del Reich, también llamada la Ley Habilitante de 1933. Ese día, hábil como siempre, Adolf pronunció un discurso moderado. Prometió usar sus poderes solo en casos esenciales y se comprometió con todas las clases sociales. Prometió la búsqueda de la paz con Occidente e incluso con la Unión Soviética. Pero antes de concluir su intervención, dejó claro que si el Parlamento no le daba esos poderes, su gobierno los obtendría a través de otros métodos más violentos. Una vez más, se salió con la suya. Un año más tarde, en marzo de 1934, sorprendió al mundo al anunciar que el ejército alemán se ampliaría a 600.000 hombres, que sextuplicaba el número estipulado en el Tratado de Versalles. Pero no solo eso, anunció la introducción de una fuerza aérea y el incremento del tamaño de la Marina. Hubo una reacción internacional liderada por Gran Bretaña, Francia e Italia, a la que se sumó la Sociedad de Naciones. Hábilmente, Alemania argumentó que solo estaba interesada en la paz, y en consecuencia, se permitió que el programa armamentista alemán continuara. Esa postura complaciente tendría un altísimo costo después. Pero no terminó allí su acumulación de poder. En agosto de 1934 murió Paul Hindenburg y Adolf ocupó su lugar para promulgar un año después las leyes de Nuremberg, que excluían a los judíos de todos los ámbitos de la vida alemana. Adolf veía a los judíos como enemigos ideológicos
y los consideraba un peligro constante para la raza aria, a la que creía superior al resto. Con la suma del poder de su país, el gobierno dictatorial a cargo de Adolf se propuso la tarea de levantar la economía alemana, devastada por la Gran Depresión Económica Mundial. La apuesta más grande fue el rearme de Alemania. A causa de los acuerdos firmados al finalizar la Primera Guerra Mundial, como parte del Tratado de Versalles, las Fuerzas Armadas alemanas habían quedado sumamente reducidas en el armamento que podían tener disponible. Echando mano de acuerdos secretos, manipulaciones y utilizando una destacada tecnología por encima de las demás naciones, el gobierno de Adolf se abocó a utilizar todos sus recursos para poner en marcha la industria nacional a través de la construcción de un avanzado armamento. Esto llevó las tasas de desocupación a niveles mínimos. Decidido a refundar el país desde la base, se dirigió a las familias. Agregó un incentivo para las mujeres que regresaran a ocuparse de sus hogares y a todas las que criaran a más de 4 hijos. La expansión de la infraestructura edilicia de caminos y represas fue dirigida por Albert Speer, luego conocido como el arquitecto del Reich, y la manipulación de la propaganda política fue explotada a su máxima expresión por el ministro de propaganda Joseph Goebbels. A principios de los años 30, Adolf conoció a una asistente de su fotógrafo personal. Se llamaba Eva Braun y tenía apenas 17 años. Para 1936 ya formaba parte del círculo más íntimo del poderoso líder. Se instaló entonces en la residencia de Berchtesgaden y la mayoría de las fotos y películas en color que se conservan de esa época las tomó ella personalmente. En 1936, Adolf inauguró los Juegos Olímpicos de Verano en Berlín, intentando dirigir la propaganda estatal a la superioridad deportiva de la raza aria. Para ello utilizó a su cineasta personal, Leni Riefenstahl, en la grabación de un documental contando de esto al resto del mundo. Ese mismo año, Francisco Franco envió a Adolf un pedido de ayuda para llevar adelante su sublevación durante la Guerra Civil Española. Adolf vio en esta intervención una oportunidad única de poner a prueba su nuevo armamento y envió tropas y aviones de nueva generación que produjeron en España los primeros bombardeos aéreos a civiles de la historia. Echando mano de la diplomacia, firmó acuerdos de alianza política y militar con el gobierno fascista de Mussolini en Italia, al que llamaron el Pacto del Eje y el Pacto Anti-Comintern, con el hermano del emperador Hirohito de Japón. A estos pactos se le sumarían luego Hungría, Rumania y Bulgaria, países a los que se les conocería como las potencias del eje. En secreto, el alto mando del Tercer Reich, comandado por Adolf, planeaba la intervención militar en Europa del Este. El objetivo de semejante acto invasor era conseguir cumplir con la consigna de expansión para proveer el espacio vital para el crecimiento germano. En marzo de 1938, Hitler presionó a Austria para unificarse con Alemania e hizo una entrada triunfal en Viena el 14 de marzo. En septiembre del mismo año, a través de los acuerdos de Múnich con las potencias triunfantes de la Primera Guerra Mundial, Adolf logró la anexión y militarización de las zonas de habla alemana dentro de Checoslovaquia. Como resultado de esta cumbre, la revista Time lo proclamó el hombre del año. El 15 de marzo las tropas alemanas tomaron el castillo de Praga y de Bohemia y proclamó un protectorado alemán de Moravia. Pero la voracidad territorial de Adolf no se detendría con esta nueva anexión. Utilizando nuevamente de los derechos cedidos por el Tratado de Versalles, comenzó la crisis de Danzig, elevando quejas internacionales por el trato de los polacos dentro de una ciudad a la que consideraba alemana. Al mismo tiempo, en otra hábil movida secreta, firmó con Stalin, presidente de la Unión Soviética, el pacto Molotov-Ribbentrop para la partición del territorio polaco sin agresión mutua en agosto de 1939. El 1 de septiembre dio la orden de invadir Polonia, a lo que Inglaterra y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero sin actuar de inmediato. El 17, los soviéticos invadieron Polonia Oriental. Sin haber una respuesta firme del lado de los aliados de Polonia, en abril de 1940, Adolf ordenó marchar sobre Noruega y Dinamarca,
y en mayo atacó Francia, Bélgica y los Países Bajos. Francia se rindió el 22 de junio. La aplastante ofensiva que llevó adelante en tan corto tiempo hizo que Mussolini se uniera a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que ya se libraba en Europa. Con Francia derrotada y las tropas inglesas y canadienses en huida desesperada por el puerto de Dunkerque, comenzaron a plantearse conversaciones de paz que fueron rechazadas por los británicos conducidos por Winston Churchill, su primer ministro. Con la Fuerza Aérea Alemana sin poder asegurar una invasión a las Islas Británicas de forma inequívoca, Adolf ordenó bombardearlas sistemáticamente en vuelos nocturnos y a través de su novedoso armamento dotado de misiles de crucero y balísticos, los famosos B-1 y B-2, que asolaron Londres y Coventry, entre otras ciudades. En junio de 1941, sin haber podido todavía doblegar a los ingleses, embarcó a su ejército en una tarea muy arriesgada. Invadió la Unión Soviética con la consigna de llegar a Moscú antes de la llegada del invierno. La Operación Barba Roja estaba en marcha, y para ello invadió primero a los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania, Grecia y Yugoslavia. Pero sus generales no consiguieron el objetivo previo de marchar sobre Moscú en diciembre, al encontrarse con la feroz defensa de las tropas siberianas. Para ese entonces tenía abiertos dos frentes de batalla, uno con los ingleses y otro con los soviéticos. Era totalmente inapropiado desde el punto de vista táctico, pero Adolf solo tenía en mente su afán expansionista. Ese año, bajo órdenes de Adolf Reinhard Heydrich, comenzó a dar forma a la llamada Solución Final para exterminar a todos los judíos de Europa. El proceso pasó por varias etapas, hasta llegar a la planificación de una forma sistemática de exterminio, a través de campos de trabajo y de muerte, donde millones de seres humanos, judíos, gitanos, eslavos, homosexuales y demás minorías, fueron torturados, hambreados y asesinados en cámaras de gas. Ese diciembre de 1941 no pasó desapercibido para la historia. Los japoneses atacaron Pearl Harbor, base de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las islas Hawái. De acuerdo con los tratados previos, Adolf declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre. Ese fue otro de sus más costosos errores. Había terminado de embarcar a las tropas alemanas en una guerra de varios frentes y ante enemigos formidables como Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Y las cosas comenzaron a ponerse difíciles poco tiempo después. Los análisis posteriores han considerado este paso un grave error táctico y político. Puso en su contra una coalición que incluía el Imperio Británico, considerado el más grande del mundo, Estados Unidos con su enorme poder industrial y financiero, y la Unión Soviética, que tenía el ejército más grande del mundo. A finales de 1942, las fuerzas alemanas fueron derrotadas en la batalla de Alamein, en el norte de África, frustrando los planes de Adolf de utilizar el Canal de Suez y el Medio Oriente. Y en febrero de 1943, la monumental batalla de Stalingrado en la Unión Soviética acabó con el ejército alemán que acechaba Moscú. Desde ese momento, el plan militar del líder nazi se volvió errático y su salud desmejoró a pasos agigantados. Le siguió a la debacle la invasión de los aliados a Italia en 1943, que terminó por deponer a Mussolini. El frente oriental de los ejércitos alemanes comenzó una retirada sistemática, presionado por los soviéticos, y el 6 de junio de 1944 se produjo la invasión de los aliados a Europa Occidental desde las costas francesas de Normandía en el recordado Día D. Dentro de Alemania, los detractores de Adolf y su liderazgo comenzaron a ponerlo en duda. Por ese entonces hubo varios atentados en su contra. En julio de 1944, en uno de los más resonados atentados, el mariscal Rommel, junto con el coronel von Stauffenberg, colocaron una bomba en la Guarida del Lobo, el cuartel general del líder nazi, pero sin poder lograr su objetivo. El levantamiento terminó con varios altos mandos suicidados o fusilados. Aunque el objetivo de asesinar a Adolf no fue cumplido, la explosión le dejó profundas secuelas progresivas, deteriorando aún más su salud. Los primeros síntomas del mal de Parkinson se hicieron evidentes. En diciembre de 1944, dirigió personalmente la última desesperada ofensiva de sus ejércitos en las Ardenas, que terminó siendo infructuosa. Por ello regresó a Berlín en enero de 1945,
Allí dio, el 30 de enero, un discurso al pueblo alemán por el 12º aniversario de su ascenso al poder. Goebbels se mostraba ante el pueblo optimista y exultante, pero la decadencia del Reich ya se notaba. Era evidente en Berlín, semiderruida. La ciudad recibió el 13 de febrero un devastador bombardeo diurno por parte de los británicos y los estadounidenses. El ataque dejó en ruinas media ciudad, incluido el edificio de la Cancillería, sede del poder del Reich. Adolf se mudó entonces al búnker subterráneo ubicado en los jardines de la Cancillería. El 12 de febrero de 1945 se conoció el comunicado, después de la conferencia de Yalta entre los líderes aliados, que preveían condiciones de rendición inaceptables para el líder nazi. El 24 de febrero, reunido con sus altos mandos en el búnker, pronunció sentado un discurso de 1 hora y media, donde rememoró triunfos pasados y habló de armas milagrosas que revertirían la historia de la guerra. Llegó al extremo de afirmar que si el ejército alemán no vencía finalmente, era porque el pueblo alemán no poseía el valor necesario para conocer la victoria, por lo que él no tendría la menor compasión por ellos. A primeras horas del 29 de abril, contrajo matrimonio con Eva, en una sala del búnker donde solo lo acompañaban los testigos, Goebbels y Martin Bormann, su lugarteniente. Una fiesta de varias horas siguió a la ceremonia, mientras la secretaria de Adolf mecanografiaba su testamento privado y político. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas ya luchaban a unos cientos de metros del búnker, haciendo imposible conseguir romper el cerco para preparar una huida. Ese mismo día, Adolf recibió la noticia de que Mussolini había sido asesinado junto a su amante y colgaban de una pierna en una gasolinera en Milán. Decidió que ese no sería su destino, pero no lo comunicó a nadie. Siguió enfrascado en dejar su testamento político. En ese documento culpó a los judíos del inicio de la guerra y previó que en el futuro aquellos años serían considerados como gloriosos para Alemania. Destituyó de todos sus cargos a varios de sus generales, incluidos Göring y Himmler, al considerarlos traidores por iniciar conversaciones sobre rendición. En su lugar nombró a Karl Dönitz como presidente del Reich. El 30 comunicó a Bormann su decisión definitiva de quitarse la vida, ya que no quería tener el destino de su aliado Mussolini. Pidió también que su cuerpo fuese cremado. Después de comer en compañía de sus secretarias y allegados más cercanos, se retiró con Eva a su habitación personal dentro del búnker. Unos minutos después, sus secretarias llegaron a la habitación encontrando los cuerpos de ambos ya sin vida. Eva olía almendras, típico del veneno ingerido. A su lado un revólver se halló, pero sin ser disparado. Adolf tenía un tiro en la sien, disparado con su pistola Walther. Los cadáveres fueron envueltos en mantas y llevados por miembros de las SS a los jardines de la Cancillería, en medio de un incesante bombardeo de artillería soviético. A unos pocos metros de la entrada del búnker, los cuerpos fueron rociados con 200 litros de gasolina e incinerados. Un tiempo después, y tras constatar el estado irreconocible de los cuerpos, fueron sepultados junto a otros muertos en una fosa abierta por un disparo de artillería. El 1 de mayo, Dönitz comunicó a través de Radio Hamburgo la muerte del líder nazi, y para contribuir a crear la leyenda alrededor de su personalidad, dijo que falleció luchando a la cabeza de sus tropas en Berlín. La capitulación final de Alemania se retrasó a propósito, para intentar la huida de los principales comandantes para entregarse a las tropas occidentales y no caer en manos de los soviéticos. El 2 de mayo, los soviéticos tomaron finalmente la Cancillería y comenzaron de inmediato la búsqueda del cadáver de Adolf, escondiendo el hecho a los aliados del lado occidental. El 9 de mayo, un destacamento especialmente despachado por Stalin localizó algunos restos calcinados y tras analizar una mandíbula con restos de dentadura, declararon que eran de Adolf Hitler y su amante Eva Braun. Ningún comunicado oficial se publicó al respecto hasta el 5 de junio, cuando en una reunión con el Estado Mayor del general estadounidense Eisenhower, aseguraron haber encontrado restos que certificaban la muerte de quien fue un poderoso líder de la Alemania nazi. Pero 4 días después, en una conferencia de prensa, el general Zhukov, comandante del ejército soviético,
negó la especulación de que se había identificado positivamente el cuerpo. Llegó a especular que tal vez Adolf había huido por aire y posiblemente estuviese refugiado en España. Los restos encontrados en el búnker fueron despachados en secreto a un cuartel militar en la antigua República Democrática Alemana y enterrados. Hasta que en 1970 fueron exhumados y los restos, excepto el cráneo, fueron cremados y las cenizas echadas al río. Desde entonces, no se ha podido dar con el cráneo, pero un trozo de hueso parietal está en un museo en Rusia. En septiembre de 2009, un arqueólogo que estudió y analizó el trozo de hueso preservado en el museo determinó que había pertenecido a una mujer de entre 20 y 40 años. En mayo de 2018, un grupo de científicos franceses confirmaron que Adolf Hitler y Eva Braun pusieron fin a sus vidas en el búnker. Muchas historias conspirativas se han desarrollado desde 1945 sobre el paradero real del líder nazi. Testigos dicen haberlo visto en España, en el norte de Italia, en Colombia y en Argentina, donde hasta se ha localizado una estancia en las cercanías de Bariloche, donde se dice que vivió muchos años después de la guerra. Su nombre y apellido seguirán siendo para la historia sinónimos de muerte y destrucción. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.